Excelencia Personal, con el licenciado Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor. Por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Hoy, particularmente atendiendo una petición, una exigencia de ustedes, queridos radioescuchas, varias llamadas telefónicas de la semana pasada, varias llamadas telefónicas de los programas anteriores con la doctora Raquel Peisecovicius, que nos ha estado hablando de la educación positiva, la formación de valores, y la gente nos dice con muchísima razón, llama nuestra atención, ¿qué hay de una virtud olvidada? ¿Qué es la virtud de la religión? Bienvenida, doctora Raquel Peisecovicius. Bueno, pues muy buenas tardes, mi querido licenciado Gerardo Canseco, a ti y a nuestro apreciable auditorio. Vamos a hablar hoy de un tema que yo considero un poco delicado. Y muy importante. Y muy importante. Vamos a ver por qué. Bueno, hemos hablado de que uno de los valores es la libertad y cada quien tiene libertad de creer o no creer. Uh-huh. Si nosotros hablamos de la religión, ¿qué es la religión? Bien, la religión es un conjunto de creencias y prácticas personales y colectivas. ¿Cómo nació todo esto? Esto nace desde que el hombre apareció sobre la tierra, en donde no se explican los fenómenos naturales que están sucediendo, y entonces piensa que hay algo superior que los origina. Claro que los primeros hombres eran politeístas, eran idólatras. Divinizaban todo lo que no podían comprender. Sí, lo divinizaban. La lluvia, el trueno. Entonces había un dios de la lluvia. El sol, sí, la luna. Y le daban forma, ¿no? Tenemos los ídolos en los que ellos creían. La mitología. La mitología. Entonces tienen un dios para cada una de las fuerzas naturales. Después, ya con el tiempo, aparece el monoteísmo, y en donde se acaba todo lo de la idolatría. Bueno, no se acaba con los ídolos, pero de todas maneras existe el paganismo. Están los dioses de la mitología, y cuando resurgen las religiones monoteístas, bueno, hay toda la historia de Abraham, cuando se da cuenta que los ídolos no hablan y los rompe, y entonces se creen un dios. Vienen las religiones, viene el judaísmo, el islam, y luego el cristianismo, y más allá, en el lejano oriente surgen otras. Sí, otras creencias. Está el sintoísmo, el budismo. Y en el cristianismo mismo, hinduismo, en fin. El cristianismo mismo acepta algo del paganismo, porque todos las vírgenes y toda. ¿Por qué acepta todo eso? Porque no puede cortar con las creencias anteriores. Entonces aquí se junta. A las imágenes. A las imágenes, sí. A las imágenes que de alguna no son ídolos, pero son imágenes. Bien, pero no hablemos eso. Vamos a hablar de las creencias.
Hay gente que dice que Dios existe. Y dice, sí, te lo puedo demostrar, porque ¿cómo te explicas toda la naturaleza, todos estos fenómenos? Todo el orden del universo, ¿no? Y hay otros que dicen, Dios no existe. El Big Entonces, realmente son creencias, son actos de fe. No puedes demostrar una cosa ni puedes demostrar la otra. Son actos de fe. Y el hombre creó las religiones para explicarse exactamente todos aquellos fenómenos que no se podía explicar de otra manera. Pasteur, por ejemplo, dijo que entre más se adentraba en la ciencia, más creía en Dios, porque había cosas que no se podía explicar. Prescindiendo de una inteligencia superior. Una inteligencia superior. Ahí, Raquel, es donde surge también la filosofía. Hay filósofos ateos, pero también hay filósofos teístas, y hay sistemas filosóficos extraordinarios. El mismo Kant es al mismo tiempo monoteísta y ateo. Uh-huh. En su crítica a la razón pura es ateo. En su crítica a la razón práctica es teísta, monoteísta. Una misma persona con dos conceptos diferentes. Es decir, la filosofía ayuda, pero no nos da la certeza física. Lo que pasa, queridos radioescuchas, es que los últimos 200 años han confundido mucho a la humanidad por el positivismo. Esta concepción del universo que básicamente concretiza Augusto Comte y que lleva a la creencia de que solo lo que se puede demostrar físicamente existe en un laboratorio, solo eso es verdad. Y que todo lo demás es cuestión de creencias, del cristal con que lo miras. Yo creo que esto en sí mismo es un planteamiento absurdo que ha hecho mucho daño, Raquel. Y lo que nos piden algunos radioescuchas de los programas anteriores es que hablemos de la religión, no como concepto filosófico, sino que hablemos de la religión como virtud. ¿Cómo que de virtud? Sí, claro. Es que nadie menciona, porque tú misma, Raquel, nos dabas una definición de religión desde el punto de vista, digamos, haciendo una especie de génesis antropológica, cómo surge el concepto religioso. Sí, pero lo importante, creo yo, no es tanto la génesis escatológica. No. Yo creo que lo importante es pensar en una virtud que se llama la virtud de la religión. ¿En qué consiste esta virtud? Te voy a explicar. En relacionarse el hombre con la divinidad. Y desde el punto de vista filosófico, bueno, hay todos los razonamientos de Renan, todos los razonamientos de los filósofos cristianos, del mismo Platón, del mismo Sócrates, que fue el primer filósofo en razonar la existencia de Dios, y de beber la cicuta, defendiendo la vida eterna y la inmortalidad del alma, y el concepto de un Dios fundamental, no por la revelación divina directa de Dios, de Yahvé a Abraham, sino por el pensamiento natural. ¿Quién puso todo este orden en el universo? ¿Una gran explosión? Mira, es muy pobre la explicación, ¿no? Hay muchas argumentaciones racionales, pero no se trata aquí, mi querido Gabriel Susarte, de convencerte de si existe o no existe Dios. Cada quien cree lo que quiere. Sí. Lo que sí se trata es de pensar aquí, en lo que nos ha pedido el auditorio. ¿Qué es la virtud de la religión? Es la virtud que consiste en que el ser humano sea capaz de establecer una relación personal, de persona, personare, él mismo, no colectivo, sino personal, con la divinidad, con el creador, con el origen de su propia existencia. Es una virtud, así como nos hablabas en el programa anterior, de la virtud de la justicia, de la generosidad, de la veracidad, de la honestidad. Doctora Pechecovicius, entonces yo te voy a pedir que nos hables de esta virtud, sí, y sobre todo de cómo inculcar esta virtud en los hijos. Cómo hablar de Dios con tus hijos. Después de una pausa. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa.
Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. La frase de este jesuita, Teilhard de Chardin, podemos estar de acuerdo o no con su poesía, podemos estar de acuerdo o no con su pensamiento, pero esa afirmación creo que es muy válida. No se trata de... La religión no es cosa de que cada quien crea lo que se le dé la gana, sino de que cada quien asuma su relación personal con su propia existencia individual. Y aquí, doctora Peisecovicius, híjole, déjame decir algo, a ver si no se me excomulgan por ahí. Vale la pena pensar un poquito en el fracaso de la religión. O sea, en el fracaso de la religión como virtud, como es el fracaso de la honestidad en este país, ¿no es cierto? En México la honestidad ha fracasado. Bueno, en el mundo de hoy, la religión como virtud está fracasando. Aunque haya mucha gente religiosa y con una buena relación con Dios, hay también en los medios de comunicación, en el cine, una mentalidad que cada vez va dominando más de escepticismo y de negación de una relación personal con Dios en la teoría y en la práctica. Y es que esto lleva a mucha gente de buena fe a decir: yo no voy a enseñarle ninguna religión a mis hijos, ni los voy a llevar al bar mitzvah, ni al bautizo, ni nada, sino que ellos cuando sean grandes, que decidan y elijan una religión. A ver, pero tú no puedes elegir entre cosas que no conoces, ¿sí? Claro. Entonces, aquí hay varios puntos que yo quisiera tratar. Primero, quiero dejar claro que no estoy discutiendo el asunto de que si Dios existe o no existe. Yo le dejo al público le dejo el valor de la libertad de pensar como quiera. Sí, de estar contento o enojado con Dios, sí, es cosa todo personal. Eso es cierto. Lo que yo quiero hablar ahorita es de la importancia de la fe y cómo hay que educar a los hijos. ¿Cómo hablar de a Dios? Los niños. A los no niños. Estoy hablando de cuando sean adultos. Cuando sean adultos es mi apreciable auditorio que me está escuchando, que puede pensar lo que quiera, creer o no creer, y yo lo respeto, porque cada quien tiene esa libertad. Pero si vamos a educar a los hijos, ¿cómo los vamos a educar? Entonces, y también quiero hablar ahorita del fracaso de la religión. Hemos mencionado que no son las ideas buenas o malas, es como las interpreta el hombre. Gerardo, yo creo que los principios de las religiones son buenos. Yo ahorita te voy a decir el valor que tienen. Por ejemplo, los 10 mandamientos, que son universales, yo no creo que haya una persona que esté en desacuerdo con ellos. No importa qué religión y no importa si es ateo o es religioso. Si es ateo, Exacto. Gracias a Dios, o es religioso, no importa. Exacto. Los 10 mandamientos son valores en los que todos creemos. Son valores universales. Son valores Representan universales. y defienden valores Ahora, universales. Lo que la gente ha hecho con la religión, como la ha interpretado, como la ha explotado como la ha usado, o como la hemos vivido, eso es algo diferente. Sí. Es lo que desalienta el mal ejemplo que damos. Sí, pero por ejemplo, y también aquí la honestidad, por ejemplo, Schulenburg, en paz descanse, ¿no? Cuando estuvo en la Basílica de Guadalupe, sí, tantos años, y un día se le ocurre decir que lo de Juan Diego no existe. Uh-huh. Es darle un golpe al pueblo. Si no creías en eso, tampoco tenías derecho de estar allí. Entonces, estuviste ahí aunque de los que ya no viven no hay que hablar, ¿verdad? Que en paz descanse. Pero eso es un acto de deshonestidad. Claro. Si no crees en eso, ¿por qué estás allí? Ahora, los pensamientos, podemos hablar, el socialismo es malo. El socialismo creo que es muy bueno. Lo que pasa hermoso, ¿no? Es hermoso. Las ideas yo me acuerdo ahorita de
lo que Lenin escribió o lo que Marx escribió, tienen cosas muy bellas. Podemos estar de acuerdo en algunas cosas con ellos, pero desgraciadamente en la práctica no se aplica. Que el hombre las haya tergiversado y que las haya usado en su provecho, esa es otra cosa, pero las ideas en el fondo son buenas. Entonces, un valor universal son los mandamientos, que es la base de todas las religiones, y yo creo las religiones monoteístas, y yo creo que nadie está en contra de eso. Ahora, ¿qué hacemos con los niños? Fíjate que recuerdo, yo tenía un maestro de geografía en secundaria, al que quise mucho, lo respetaba, y una vez platicando con él era ateo, pero me decía, mira Raquel, yo a mis hijos los estoy educando en la religión, y de las religiones que he escogido, pues es la católica. Pero los educo en la religión porque creo que es importante que ellos crezcan con esos valores y poderles explicar muchas cosas que de otra manera no se les pueden explicar a los niños porque no tienen la capacidad de entenderlas. Y ya cuando sean mayores, ellos decidirán si creen en eso o no creen eso. Y es como con otras cosas que te enseñan de niños, ¿no? Tienes tú una serie de valores que te enseñaron tus padres, que fueron valores para ellos, puesto que ellos los ejercían, y cuando tú eres mayor decides, esto me sirve y esto no me sirve, entonces revisas, te quedas con lo bueno y, según tu criterio, y quitas lo que no. Con la religión pasa lo mismo, pero sin embargo, yo sí creo que a los niños hay que enseñarles alguna religión, la que quieras, la que te sea, o la filosofía religiosa con la que estés más de acuerdo, porque los niños no tienen la capacidad de entender muchas cosas que aún los grandes nos preguntamos, porque tú puedes creer que la teoría del Big Bang, o puedes creer que, pero no lo puedes demostrar. La ciencia está en constante investigación, todavía no puedes demostrar el origen del universo, son teorías. Exacto, son teorías. Está en hipótesis. Así es, el mismo Darwin es teoría, no está demostrado. Y el eslabón seguirá siendo perdido. Sí. Entonces, son teorías son con base, con muchas cosas, pero son teorías. Vamos, son hipótesis inclusive. Ni siquiera una teoría científica demostrable. Entonces, a ver, pero lo que me encanta, querido redescucha, ya le dio al clavo la doctora Raquel Peiseco-Vicios. Estoy totalmente de acuerdo con tu profesor, ateo, que dice, yo estoy educando a mis hijos en la religión católica, porque me parece que es lo mejor para explicarles ciertas cosas y formarles ciertas virtudes y ciertos valores. Es la crítica a la razón práctica de Kant. Eso es exactamente el planteamiento teísta de Emmanuel Kant. Aunque él no era una persona que practicara una religión, pero decía, la religión es necesaria. A ver, queridos radioescuchas, aquellos que dicen, yo no voy a inculcarles ninguna religión a mis hijos hasta que sean grandes, ellos que decidan, dice Raquel. Primero, no pueden decidir entre aquello que no conocen. Segundo, ¿qué le das de comer a tus hijos? Pues le doy tal marca de licuados y de esto y ¿con qué derecho? Y le das de guayaba, y le das de verduras y de chícharos, y le das de hígado y de carne y de pollo. ¿Con qué derecho, mendigo? ¿Cómo sabes que le va a gustar cuando sea grande el pollo, o la verdura, o si va a querer ser vegetariano? Oye, ¿y qué, le pusiste nombre a tu hijo? Sí, le puse Margarito. No seas imbécil, ¿cómo sabes que le va a gustar llamarse así? No le pongas nombre hasta que sea grande. No sé si me explico, es estúpido ese planteamiento. Sí, porque tienes que ponerle nombre y tú decides qué nombre le pones. Tienes que darle de comer, alimentos, y tienes que enseñarle un idioma. No puedes decir, no, pues él cuando sea grande a ver si quiere hablar chino, inglés o español. No seas idiota. Perdón, pero es lo mismo en el aspecto de la religión. Mira, me encanta el pensamiento de este ateo, profesor tuyo. Gerardo, tú como padre... Él decide, yo le voy a inculcar estos valores, y ya de grandes que ellos se elijan. Claro, por eso, a ver, nos están llamando también, nos dicen aquí nuestros telefonistas, para decir que qué me pasa a mí, que lo que ha fracasado es el hombre, no la religión, perdón. Hemos fracasado, sobre todo hablo de nosotros, los cristianos y los católicos, dando un tan mal ejemplo con nuestras vidas, al vivir tan mal lo que Jesús nos pide que vivamos, hemos dado tan mal ejemplo que hacemos que fracase la virtud, no la iglesia, no las iglesias. A mí no me importa que fracasen las iglesias, la verdad no me interesa que fracase ninguna iglesia. Lo que me interesa es que la relación
del ser humano con Dios no fracase, y la religión del católico con Dios Padre, con Dios Hijo y con el Espíritu Santo, y con la Madre de Jesucristo, que eso no fracase. Eso es lo que me duele, que fracase en nosotros la virtud de la religión, y fracasa fundamentalmente por el mal ejemplo que damos los católicos y los cristianos. Esa es mi opinión, Raquel. Pero también estoy de acuerdo contigo en que no puedes dejar que los niños, los bebés, elijan qué van a comer. Los adultos tienen que decidir qué le van a dar de comer, y qué idioma le van a enseñar, y qué hábitos le van a inculcar, y no pueden dejarlo en una libertad de elección para la cual no están preparados. El gran fracaso de la pedagogía gringa, de Harvard, de la escuela de Harvard, el free speech, lo que planteo en el libro Pedagogía de los Valores. Fracasó esa pedagogía porque quiere que elijan los jóvenes y los adolescentes lo que no tienen capacidad de elegir. Lo que no tienen capacidad ni información para elegir. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Son temas delicados, son temas que pueden molestar a algunas personas. Nuestra intención no es molestar a nadie. Pero Blas Pascal es uno de los escritores, uno de los autores, uno de los pensadores contemporáneos que aporta más valores en este tema de la religiosidad y de cómo inculcar valores religiosos, porque te da argumentos racionales, Raquel, muy buenos. Por ejemplo, en un diálogo Blas Pascal con un radical ateo radical que quería convencer a todos de la no existencia de Dios, Blas Pascal simplemente le dice, no lo cito textualmente, pero el concepto: querido amigo, imagina que tú tienes razón, que mueres o que yo muero y ¡pum!, no hay nada. Bueno, pues no me pasa nada por haber tenido una religiosidad en mi vida. Y al contrario, en esta vida la pasé mejor, La pasé mucho mejor porque la religión me dio esperanza, consuelo, me dio alegría, me dio energía, fuerza, fe para seguir adelante, para nunca darme por vencido. Y además me dio muchos motivos para ser humano, para ser un buen humano. Y ya me morí, no existió Dios, pues no me pasó nada malo. Pero en cambio, imagínate que yo tengo razón y Dios sí existe. Y tú te pasaste la vida negando a Dios y odiando a Dios y ¡pum!, te moriste y llegas ante Dios. ¡Ay, güero! Mejor, más vale sí tener religión. Es buen argumento, ¿no, Raquel? Fíjate que lo más importante de todo esto es que es la fuerza de la fe. Claro. Y dicen que la fe mueve montañas. Entonces, aunque, mira, yo recuerdo una vez, fui a darle el pésame a una señora que, su nieto había muerto ahogado. Y dentro de la religión judía, pues se sienta uno una semana después del fallecimiento, ¿no? Es la semana de Shiva. Y dije, la abuela debe estar... ¿Qué quiere decir Shiva? Shiva es de sentarse, la Shevet es sentarse. Sentarse. Y Shiva es, tienes que estar sentado 7 días. Uh-huh. Entonces, me acuerdo lo que ella dijo. No estaba consternada. Le dolía, ¿no? Había muerto su nieto, pero dijo, Dios lo mandó al mundo a cumplir una misión. Terminó su misión y se lo llevó. Uh-huh. Y luego hay un consuelo, pues, ¿no? Hay un consuelo, sí. Hay una aceptación. Porque dices, Dios así lo dispuso. Luego recuerdo la historia de un rabino que tenía, creo que ya la conté una vez, el rabino se va el sábado al templo y él tenía 2 hijos y mueren.
no sé, algo les pasa, mueren, y cuando regresa el rabino a la casa, la mujer, fíjate en qué forma le dice que los niños han muerto. Dice, mira, vino un forastero y me dejó algo en custodia, y ahora vino a recogerlo, ¿se lo tengo que devolver? Y le dijo el rabino, dice, el esposo le dice, claro que se lo tienes que devolver si no es tuyo. Dice, bueno, Dios nos dio a los hijos y ahora ha venido a recogerlos, y así es como le dice que los niños se los llevó. Uh-huh. Entonces te digo, ¿sabes qué? La fe te da fuerzas. No sé si lo que estás creyendo es verdad o es mentira, como tú dices, si Dios existe o no existe, pero si el pensar que existe te da fuerzas y te da el rezo, la plegaria, todo eso te da ánimos para seguir adelante y te da una explicación para los acontecimientos de la vida y te aligera tu dolor, bueno, pues es un apoyo en la vida. Yo creo que de veras que la gente que tiene mucha fe es envidiable, porque eso le ayuda, le da fuerzas, le da poder. Y sabes que cuando deseas realmente algo, cuando tienes fe, la naturaleza ayuda a que eso se cumpla. Por eso dicen que la fe mueve montañas. Claro. Por eso es lo que yo creo, que a los hijos sí hay que educarlos. En la religión que cada quien tenga, hay que educarlos. Y los padres, puede que cuando el hijo es grande hay muchas cosas que no le gustan, a lo mejor no le gusta lo que le dieron de comer y no le gusta el nombre que le dieron y no le gustan muchas cosas, pero tú como padre tienes obligación de que mientras es niño o llega hasta la mayoría de edad, tú tienes obligación de darle de comer, de mandarlo a la escuela, de educarlo, y lo vas a hacer de la mejor forma que tú tengas posible. Y tienes la obligación de inculcarle la virtud de la religión. Sí, porque eso le ayuda a pasar esos años. ¿Por qué es virtud? A ver, entendamos una cosa, ¿de dónde viene la palabra religión? Religare. Se perdió la liga, la relación con Dios en el paraíso. Bueno, es un concepto metafórico si tú quieres. La manzana o no manzana, lo que tú quieras. Pero el hecho es que el hombre le falló a Dios, a su creador. Y el creador entonces, bueno, pues promete una redención y, en fin, hay un concepto idéntico en la religión judía, cristiana, shintoísta, los brahmanes, de diferentes aterrizajes, pero el concepto es el mismo. El hombre perdió la relación con Dios, y al perder la relación con Dios la tiene que recuperar, religar, volver a ligar, volver a tener liga, relación con el Creador. Y eso es una virtud. Y es lo que dice Kant, si no existiese Dios, habría que crearlo. Porque sin el freno de la religión, la sociedad sería totalmente insufrible. No habría manera de que el ser humano pudiera vivir en sociedad. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Víctor Hugo, el gran poeta francés extraordinario, Víctor Hugo. Estoy a favor de la religión y en contra de las religiones. Yo diría de los religiosos que tan mal ejemplo, vamos, de los que nos decimos practicantes de una religión. Yo nunca he dicho que soy católico practicante, porque voy a misa y eso no es practicar una religión. Practicar la religión católica es vivir el evangelio, y eso, híjole, estoy muy lejos, Raquel, aunque uno trate de vivirlo. Hay que tratar de vivir sus creencias religiosas, pero, como decía Rafael Herrera, el que empieza a creerse santo empieza a actuar como demonio. Así que me gusta lo de Víctor Hugo, estoy en contra de las religiones, es decir, de la gente que se las da de muy religiosa, de muy mocha. Es que no se trata de eso, fíjate. Uh-huh. Se trata de asumir tus creencias y vivir según las mismas, porque eso es lo que te eleva. Y cuidar tu relación con Dios. Eso es lo que te eleva tu calidad de vida, te hace más humano. Yo creo que la importancia de la religión es la humanidad, la santidad que hay en ti, ¿no? Eso no quiere decir que no vayas a la sinagoga, o que no vayas a la iglesia, o que no vayas al templo. Sí debes ir, yo creo que sí.
Y la práctica de la vida comunitaria, la religión comunitaria es hermosísima. Tú eres judía, Raquel. Sí. Yo soy católico. No quiere decir que tú seas la reina Esther, perfecta, o una mártir, me explico. Pero tú vives tu religiosidad, yo trato de vivir la mía. Yo creo que eso es muy bueno. Y el ejemplo, cómo hablar de Dios con tus hijos, básicamente es viviendo con honestidad y con amor y con una sonrisa y con esperanza y con fe, pero sobre todo con amor, tu propia relación con Dios, para que ellos puedan aprender, como nos lo dijiste en el caso de la esposa del rabino. Vino el intruso y no me dejó, y luego pues vino y se los llevó. Qué feo decirle a Dios intruso, vamos, pero Sí, un forastero, ¿no? Un forastero. Yo creo que en todas las religiones hay un común denominador. Claro. Son los valores básicos, los valores universales. Exacto. Entonces, bueno, cada quien cree lo que cree porque así fue educado, y después hay gente que dice esto no me convence, a lo mejor cree en otra cosa, pero lo más importante es creer y practicar los valores, no importa de qué color los pintes. Yo conozco gente atea que, caray, que es más virtuosa, que algunas gentes que se dicen muy religiosas. Pero, ciertamente, eso no quiere decir que la religión es mala. Me explico, es decir, depende de cada persona. Sí, depende cómo la interpretas y cómo la llevas Entonces, a cabo. mis queridos radioescuchas, distingan muy bien si tuvieron una mala experiencia con un rabino, con un pastor, con un religioso, con un sacerdote. Si tuvieron una mala experiencia con una persona de una religión, no confundan. La persona con la religión. Ni mucho menos a la persona con la divinidad. Dios te ama. Y esa monja pues es una mendiga, o ese pastor, o ese cura, o ese rabino, es un desgraciado, él, pero no el Dios que representa. Los seres humanos, por eso si nos decimos religiosos hemos de ser muy cuidadosos, ¿no?, de nuestra conducta. Es que volvemos a lo mismo, no importa lo que decimos. Nunca hacer nada que sea desamor hacia los demás. Por eso, lo más importante es cómo actuamos, no lo que decimos. Exacto. Son nuestras conductas. Y en todas las religiones hay rituales. Y yo creo que los rituales en la vida son muy importantes. Si no, fíjate, es como matizar algo, ¿no? No es ni blanco ni negro, tiene todos los colores. Los rituales en la vida son importantes, porque esos son los que le dan sentido a la vida. Claro. Por ejemplo, en el cristianismo tienes el bautizo, luego la primera comunión y... Bueno, los sacramentos que se manejan también como rituales. Pero mira, un ritual es buenos días, buenas noches, oye, que tengas buen fin de semana, felices vacaciones. Entonces son rituales. También son rituales. Que te acompañan en tu dolor. Y los rituales, enriquecen nuestra vida. Lo bello Gerardo. es que sientas el ritual, que lo vivas, que no se queden palabras huecas, que no se quede en un mero rito externo. Por eso hay católicos ritualistas, que dicen, yo soy católico practicante. Ah, sí, ¿cómo es que practicas? Voy a misa los domingos, me confieso, comulgo una vez al año. No, espérate. Entonces eres católico ritualista. Practicante es el que vive el evangelio. Ese es practicante. Y lo lleva a la sí, práctica, el que lo vive, claro. Entonces, los rituales no son malos, son muy buenos. Lo malo del rito es que sea superficial. Por eso luego la gente vive con tanta intensidad formas paganas como el culto a la muerte, o como el culto a ciertos ídolos, o como cierto mimetismo. Ahí acabamos de pasar, cada año en diciembre las celebraciones de la Virgen de Guadalupe, donde hay una mezcla extraordinaria de la virtud de la religión, pero también con cierta remembranza semipagana. Yo no la condeno ni la critico, me parece formidable, mientras el pueblo siga en un estado de subdesarrollo espiritual. Pero no hay que combatirla como el estúpido, pues yo ni digo que en paz descanse, hermano, de Schulenburg, que bueno, perdónenme, pero como dice Raquel, qué hipócrita. Se hinchaba de dinero, eso sí, y jugar golf y tener carrazos y todo. Y luego no creía en eso, bueno, pues ahí sí, pero no critiquemos. Vamos a lo bueno, Raquel. Bueno, mira, la religión Vamos a lo bueno. La religión es para que seas un mejor ser humano. Exacto. Eso es lo más importante. Exacto, y te puedas acercar a la divinidad como tú la concibas. Sí, si tú encuentras consuelo en eso, si encuentras consuelo en ir a la iglesia y a la sinagoga y rezar, todo eso está bien. Todo lo que te ayude
a elevarte, a superarte, a sentirte mejor como ser humano y a comportarte mejor con tus semejantes, eso es válido. No importa si crees o no crees, ¿no? Lo importa es cómo actúas. Y vamos a ver cómo educas a los hijos para esto. ¿Cómo? Entonces, yo creo que lo más importante en la educación, fíjate que son los cuentos. A los niños no les vas a enseñar directamente algo, sino te lo digo a ti, Juan. Las parábolas, las fábulas. Entonces, los cuentos son un medio muy importante. Las historias de vidas ejemplares. Porque a los niños les encanta oír cuentos. Oye, sí, perdón, qué hermoso lo que nos dices, que se identifiquen con un valor religioso, con un personaje religioso. Sí. Con David, no sé con quién sea, con Jesús, en lugar de identificarse con el Hombre Araña o Superman o Batman o Carls o no sé, los personajes de las caricaturas. A ver, nos lo profundizas, pero después de una pausa. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. A través de anécdotas, de historias, de ejemplos, de vidas ejemplares, de cuentos, de leyendas, Raquel Pellejovicius es como hay que inculcar la religiosidad, aunque claro, por supuesto, con el ejemplo de los papás. Claro. Entonces, mira, ahorita recuerdo, una historia muy reconocida en la Biblia, por ejemplo, la historia de Abel y Caín. Ajá. ¿Por qué Dios? Bueno, aquí puedes enseñar muchas cosas, ¿no? Caín mató a Abel, ¿por qué? Por celos, ¿por qué? Por envidia. Por envidia, porque Dios recibió el regalo de Abel mejor que el de Caín. Uh-huh. Y aquí es muy educativo. Le dices, bueno, ¿y por qué recibió Dios mejor el regalo de Abel que el de Caín? Porque Abel de veras escogió lo mejor. Fue generoso con Dios. Fue generoso y Caín no. Entonces, y aquí les enseñas, ¿no? Que cuando uno da las cosas de corazón, no en automático, no por cumplir, son lecciones de vida, Gerardo. Claro. Entonces, fíjate que puedes aprender tanto. Pero antes de darles tú la respuesta, decirles, ¿por qué crees? Y les enseñas a razonar. ¿Por qué crees que Dios aceptó mejor el regalo de Abel? ¿No? Claro. O luego también, ¿por qué la manzana? Uh-huh. A ver, ¿por qué Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso? ¿Y por qué? ¿Y Adán era culpable? ¿Fue culpable o no fue culpable? ¿Quién era más culpable, Adán o Eva? Entonces también les enseñas a razonar. Claro. Fíjate, pones historias. Claro, y que entiendan que el enojo de Dios fue porque Adán no tuvo la hombría de decir, pequé, Señor, perdóname. Lo que sí hizo David. David no dijo, ay, Diosito, es que la Betsabé estaba re buenota. No puso pretextos. Pequé, Señor, dijo ante el profeta Natán. Entonces, fíjate cuántas cosas aprendes. ¿Cuántas cosas puedes aprender de una historia, reconocer tus errores. En cambio, decir, no, pues Eva tuvo la culpa y Eva no, pues la serpiente. Sí, pero no, pues, oye, ándale, no le eches la culpa a los demás. Exacto. Que es lo que siempre hacemos, toma tu responsabilidad. Exacto. Fíjate todo lo que les puedes enseñar a los hijos dentro de estas historias, ¿no? Y enséñalos a razonar. Primero pregúntales. Bueno, no hablando exactamente de Dios, ¿por qué los hermanos se enojaron con José? Exacto. ¿Por qué lo querían matar? Hay tantas historias que les puedes contar para que los niños aprendan. ¿Cómo fue que Moisés llegó a Egipto y llegó a ser el gran colaborador del faraón? Sí, y por qué el faraón no los dejaba salir. Entonces, hay muchas historias, como y las fábulas también, y algo muy importante, enséñalos a razonar. No les des tú la pregunta, ponles el problema y diles, ¿tú qué harías? ¿Tú qué piensas? Y llévalos a que lleguen a la conclusión que tú quieres que lleguen. Eso es educar. Gracias, Raquel, ha sido estupendo lo que nos has compartido.
Te lo agradezco a nombre de nuestros radioescuchas. Y para quienes dicen, oiga, es que mi hijo cambió de religión, bueno, yo aquí les diría, habla más con Dios acerca de tus hijos que con tus hijos acerca de Dios. Es una frase de San Ambrosio, es una recomendación de él. Mira, no estés fastidiando a tus hijos, tienes que ir a misa, tienes que rezar, no. Con el ejemplo, sedúcelos, que vean que es hermosa la religión. Pero si no lo has logrado con el ejemplo, o más bien hemos dado mal ejemplo, entonces hagamos oración. Y en vez de estar hablándole a tus hijos acerca de Dios, háblale a Dios acerca de tus hijos. Raquel, tu teléfono, por favor. 5251-2807. Y en la página de Excelencia Personal pueden encontrar multitud de pensamientos acerca de valores, virtudes, multitud de historias, de anécdotas, incluyendo aquello que nos decía Raquel, la fe mueve montañas, lo que tú crees se vuelve a convertir en religión, lo que tú crees logras se convierte en realidad. Pues sí, acuérdense que hasta Henry Ford lo decía en respecto a los negocios y tantos otros, Si crees que vas a fracasar, estás en lo cierto. Si crees que vas a tener éxito, estás en lo cierto. Lo importante es lo que tú creas. Claro, pero creerlo de corazón, ¿no? Creerlo de verdad, de corazón, no como pantomima. www.excelenciapersonal.org.mx es su casa electrónica. Gracias a todo nuestro equipo de producción. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido. Como les decía, amigos, al comienzo de esta emisión, si nos damos cuenta, la verdad es que los programas están llenos de riqueza, trascienden su época, trascienden su tiempo, porque los valores no cambian. Y entonces estas reflexiones no pierden vigencia. Y la verdad es que no me dejarán mentir, pero hoy no fue la excepción, sin duda alguna. Les invito, amigos, a que le demos like o me gusta a este programa, si lo estamos viendo por redes sociales, que le demos compartir, si queremos de pronto hacer que a otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores, y los invito también a seguirnos en la página de excelenciapersonal.org.mx. También recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 5682-7500, donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen. Agradecemos también a todo nuestro equipo de producción. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.